Hola a todos, hoy vamos a tratar un tema que es el del inmovilizado material, ¿vale? Cuando nos referimos a inmovilizado, ¿vale? Nos referimos a los elementos que han sido adquiridos por la empresa, ¿vale? Para que estos estén de forma duradera en el transcurso de su actividad, ¿vale? ¿Y qué nos queremos referir con esto? Cuando nos referimos a esto, queremos decir que son aquellos elementos, por ejemplo, un camión, un escritorio, una máquina, que la empresa ha adquirido, ¿vale? Es de su propiedad y a través de ese inmovilizado, la empresa espera obtener un beneficio futuro y recuperar esa inversión, ¿vale? Este inmovilizado puede ser tanto material como inmaterial, ¿vale? Y bueno, ya podéis deducir cuando decimos que es de forma duradera, es decir, que no va a ser en el corto plazo, es decir, preveemos que este elemento esté en la empresa durante más de un año, ¿vale? Y podemos hacer, como os comentaba, una distinción entre material e inmaterial. Cuando hablamos de material, nos referimos a algo que sea tangible, algo que podamos tocar. Por ejemplo, en la foto podemos observar un escritorio y una silla, que sería un material de oficina, ¿vale? Que la empresa espera que esté más de un año. Por ejemplo, un escritorio, lo previsible es que esté más de un año en la empresa. Y cuando hablamos de algo inmaterial es algo que no podemos tocar, ¿vale? No es algo tangible, pero tiene un valor, existe. Por ejemplo, un programa informático no es algo que tú puedas tocar como un ordenador, pero aporta un valor a la empresa, porque a través de ese programa puedes hacer, por ejemplo, un programa contable, puedes hacer los asientos contables y aunque tú no puedas tocar el programa directamente, te ofrece una función de valor, ¿vale? Y básicamente esa sería la distinción principal. Me gustaría centrarme de una forma un poco más precisa y profunda en el ámbito del inmovilizado material, ¿vale? Como comentábamos antes que habíamos hecho la distinción, pues ahora nos vamos a centrar en el material, es decir, aquello que podemos tocar. Aquí podemos ver una serie de elementos que pueden estar incluidos dentro de estas categorías. Tenemos el caso de las construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, otras instalaciones, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otros inmovilizados materiales que nos podemos encontrar. Esto lo podemos ver aquí de una forma un poco más esquemática, que ahora os explicaré. Primero tendríamos construcciones, que está codificado por la cuenta número 211 del Plan Contable Español, con lo cual podemos ver que son edificios, por ejemplo, que la empresa tiene o ha fabricado o comprado para el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, una nave industrial, el taller de la fábrica de los coches, etc. La siguiente cuenta sería la 212 de instalaciones técnicas, que como podemos ver en la foto son aquellas instalaciones que están dentro del edificio y contribuyen a la realización del valor de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, las instalaciones técnicas de electricidad, sin las cuales no podría funcionar la empresa, no podría funcionar ninguna máquina, con lo cual no podría producir ni hacer su función productiva. Proseguiríamos con la cuenta 213 de maquinaria, que por ejemplo, imagínense una empresa embotelladora de botellas de agua, en la cual tienen una máquina automatizada, en la cual los moldes de estas botellas les dan forma y los llenan de agua, y les ponen la etiqueta y el tapón. Esa función la realizaría la máquina en concreto, aunque podemos buscar múltiples ejemplos en función de la actividad de la empresa. Luego tendríamos la siguiente, que sería la 214 de utillaje, que aquí por poner un ejemplo, se refiere a aquellas herramientas, ¿vale?, que se utilizan en el proceso productivo, pero que están incluidas dentro de la máquina. Por ejemplo, los moldes. En esta foto podemos ver un molde, ¿vale?, el cual estaría dentro de la máquina y a través de ese molde se daría forma al producto, ¿vale? También tendríamos otras instalaciones, que bueno, es bastante parecido a instalaciones técnicas, sería un poco en función del criterio del contable, introducirlos en una cuenta o en la otra. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Básicamente otras instalaciones serían aquellas que no estén relacionadas con la actividad principal de la empresa o que tengan un valor muy residual. Vale. Por otro lado, tendríamos la 216 de mobiliario, que bueno, esto sería volver, por ejemplo, al mítico material de oficina, las sillas, los escritorios, por ejemplo, que es un elemento que va a estar más de un año, no suelen tener mucho valor, pero bueno, va a estar de forma duradera en la empresa.
Siguiendo nos quedarían los equipos para procesos de información. Dicho de una forma bastante simple, se refiere a los ordenadores. Pero bueno, aparte de ordenadores tendremos eso, portátiles, ordenadores de torre, pantallas, proyectores, etc. Luego, por otro lado, tendríamos los elementos de transporte. Elementos de transporte son aquellos que están afectos a la actividad de la empresa. Es decir, si la empresa adquiere un vehículo, por ejemplo, pongamos un coche, este vehículo tiene que estar afecto a la actividad. Es decir, puede ser utilizado por el comercial para ir a visitar a los clientes o puede ser un camión para realizar el reparto de las mercancías. Y luego tendríamos el caso de otro inmovilizado material, que bueno, serían aquellas cosas que no se pueden incluir, ¿vale?, dentro de las otras cuentas. Y por acabar, una cosa que es importante, dentro de los elementos de transporte, serían aquellos que salgan fuera de la nave o del edificio donde se desarrolla la actividad principal. Por ejemplo, imagínate un palet, ¿vale?, que es el que transporta las mercancías dentro de la fábrica. En ese caso, si no sale del recinto, en vez de considerarlo como un elemento de transporte, lo consideraríamos como maquinaria, ¿vale? Pero bueno, esto sería una distinción bastante más técnica, en la cual de momento no vamos a entrar. Tras ver el marco teórico que hemos desarrollado en este vídeo, vamos a aplicarlo a un ejemplo bastante práctico, ¿vale? Voy a leer con vosotros, ¿vale?, el enunciado y luego procesaremos los datos y procederemos a su realización, ¿vale? En este caso tenemos una empresa de transportes que se llama Montecerrado Sociedad Anónima, que ha decidido renovar su flota de camiones destinada al transporte de la mercancía dentro de una estrategia de renovación corporativa dividida en dos momentos temporales. La empresa nos aporta la siguiente información del precio de compra en cuanto a los camiones adquiridos. El modelo A, su coste ha sido de 15.000 euros. El modelo B ha tenido un coste de 20.000 euros y el modelo C ha tenido el mismo coste que el B. Por otro lado, el modelo A ha sido adquirido el 1 de enero del 2020 y los otros dos modelos han sido adquiridos 6 meses más tarde, el 1 de julio del 2020. También nos dice que tenemos que tener en cuenta a la hora de contabilizar las operaciones que estas han soportado o han tenido un IVA soportado del 21%. Por otro lado, todas las operaciones han sido pagadas a crédito, es decir, no se han pagado en el momento de la compra, sino que se han dejado a deber a 3 meses, momento en el cual la empresa procederá a su pago al proveedor correspondiente. Por otro lado, nos dice que todas las compras han sido al mismo proveedor, por tanto, lo englobaremos todo dentro de la misma cuenta de proveedores. Esto lo hago así para facilitar un poco el desarrollo y no tener que utilizar dos cuentas diferentes de proveedores. Entonces nos pregunta que cómo realizaríamos estas operaciones. Entonces, si nos desplazamos aquí hacia la derecha, podemos ver que tengo aquí los datos más desglosados, con lo cual podemos distinguir el camión A, el camión B y el camión C. He rodeado de color amarillo el camión A y de color verde los otros dos camiones porque a la hora de contabilizarlo vamos a tener que tener en cuenta el que se ha comprado el 1 de enero del 2020 y los que se han comprado el 1 de julio del 2020 podremos contabilizar de forma agrupada los dos a la vez porque se han realizado al mismo proveedor, lo cual nos va a facilitar su cálculo. Algunas de las cuentas que son más importantes dentro de este ejercicio. Utilizaremos la cuenta 523 proveedores de inmovilizado a corto plazo, que si os fijáis no es la cuenta habitual que se utiliza para proveedores, que es la número 400. En este caso sería un pasivo corriente. ¿Por qué? Porque se espera pagar en un plazo menor a un año. Tendríamos la cuenta 218 elementos de transporte, que es un activo no corriente, que es decir, es propiedad de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa espera mantenerlos a largo plazo, a más de un año. Por eso se dice que son de forma o permanecen de forma duradera en la empresa. Por otro lado, a la hora de contabilizar las operaciones, tenemos que tener en cuenta el IVA de la operación, que este IVA no se incluirá dentro de la cuenta 218 elementos de transporte. Es decir, no formará parte del valor del elemento, porque este IVA soportado es un coste que soporta por la compra, pero por el caso de ser empresa se lo podrá deducir frente a la hacienda pública. Procedemos en último lugar a realizar las operaciones en el libro diario, ¿vale?
En primer lugar, el 1 de enero del 2020 se produjo la compra del camión A. Sabemos que los activos crecen por y nacen por el debe, es decir, la cuenta 218, ¿vale?, de elementos de transporte. Y aquí la duda que se nos plantea es por qué valor lo pondremos. En el enunciado se nos dice que se compraba por 15.000 euros, pero también nos decía que esa operación tenía un IVA, es decir, la compra o base imponible, ¿vale?, sin tener en cuenta el efecto del IVA, sería de 15.000 euros. Pero es que aparte tendríamos la cuenta 472 de Hacienda Pública, IVA soportado. Vale. Es decir, a la base imponible de 15.000 euros se le aplica un IVA del 21%. Y este IVA del 21% nos daría 3.150 euros. Y además, esta operación no se paga en el momento, sino que se deja de ver. Por tanto, usaremos la cuenta de proveedores de inmovilizado, pero estos proveedores de inmovilizado serían en el corto plazo, porque los vamos a pagar dentro de 3 meses. Vale, hasta aquí todo bien. Recordar el número que habíamos dicho, que es el 523, no es como la de proveedores normal, número 400, y le aplicaríamos el número 523, y sería por el importe total de 18.150 euros. Con esto tendríamos hecho el primer asiento. Ahora, en el siguiente momento temporal, habrían pasado 3 meses, es decir, estaríamos a 1 de abril del año 2020. ¿Qué es lo que ocurre en esta fecha? Que se proceda al pago. Por tanto, cuando se proceda al pago, daremos de baja el pasivo. Es decir, la cuenta 523, que es de un pasivo corriente de proveedores de inmovilizado a corto plazo, la daremos de baja por el importe total, 18.150 euros. Y con esto liquidaríamos la cuenta de pasivo. Y como lo hemos pagado, vamos a suponer que lo pagamos por transferencia bancaria. Sería bancos cuenta corriente, que es una cuenta de activo, ¿vale? La número 572 por el mismo importe, con lo cual disminuimos nuestro activo corriente de tesorería en esos 18.150 euros. ¿Cuál sería la siguiente operación? La siguiente operación sería el 1 de junio del año 2020, que es la fecha en que compramos los otros 2 camiones. Voy a bajar aquí esto un poco para verlo mejor. Y en este caso compramos 2 camiones, es decir, tendríamos que volver a dar de alta la cuenta de elementos de transporte, pero en este caso hemos comprado 2 elementos de 20.000 euros cada uno, es decir, 20.000 más los 20.000 del camión C, con lo cual nos da un importe total de 40.000 euros. Pero hay que tener en cuenta también que tenemos un IVA que grava esta operación, es decir, Hacienda Pública, IVA soportado. Y este soportado es del 21%, es decir, a los 40.000 euros de base imponible le aplicamos un 21%, con lo cual nos sale un IVA de 8.400 euros. Esto se deja a deber a los proveedores de inmovilizado. A corto plazo, cuenta 523, con lo cual tendríamos 48.400 euros que pagar dentro de 6 meses, es decir, dentro de 6 meses, el 1 de septiembre del año 2020.
Y aquí haríamos la misma operación, es decir, por un lado daríamos de baja la obligación de pago, es decir, proveedores de inmovilizado a corto plazo, la damos de baja porque es un pasivo que se paga, y al darlo de baja lo damos por el debe, por los 48.400 euros. Y por otro lado, hemos pagado esta operación a través de transferencia bancaria, a través de bancos, cuenta corriente, codificada por el número 572, por 48.400 euros. Y de esta forma ya tendríamos dos elementos de transporte, uno por importe de 40.000 euros y otro por importe de 15.000 euros, y tendríamos las deudas pagadas, y a consecuencia del pago de estas deudas, nuestro importe en los bancos habría disminuido en 48.400 euros y en 18.150 euros. Posteriormente, a final de año, la empresa tendrá que realizar lo que se denomina amortización del inmovilizado material por el desgaste y uso de los mismos, con lo cual es un coste irrecuperable. Pero tenemos que tener en cuenta, aunque lo veremos en próximos vídeos, que hay que tener en cuenta la fecha de adquisición, es decir, el elemento de transporte adquirido el 1 de enero del 2020 tendrá una amortización más temporal que el adquirido el 1 de junio, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos en próximos vídeos. Espero que el contenido del vídeo que hemos visto hoy os haya aportado un valor o hayáis podido aprender algo, y espero veros en próximos vídeos. Un saludo.